Buenas tardes, con las disculpas del caso porque se acabó de terminar otra audiencia y vamos a iniciar esta con algún retraso. Bueno, alguno no, bastante retraso. 12:29. Es miércoles 2 de julio del 25, siendo las 12:29. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheque Soria, va a llevar a cabo la audiencia de control de plazo solicitada por la defensa de los señores Juan Carlos Moricelis y Jorge Luis Flores Ancachi en el expediente 33-2022-22 y 23. Esta audiencia además se registra en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Por la defensa, por la Fiscalía, por favor. Señor Juez Supremo, muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscal adjunto supremo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación con los datos consignados en autos. Buenas tardes con todos también. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Flores. Su micro, doctor, su micro. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, con todos los presentes, el suscrito Juan Alfonso Malqui La Barrera, con registro de colegiatura número 00399 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Los demás datos asignados en autos, señor magistrado. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Moricelis. Muy buenos días, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Muy buenos días, señor representante del Ministerio Público y partes presentes en la sala de audiencia. Quien habla, Jorge Zúñiga Escalante, abogado con registro del Colegio de Abogados de Lima 55156 y demás datos ya consignados en el presente expediente, abogado defensor del señor congresista Juan Carlos Moricelis. Me acompaña además, señor magistrado, como abogado de interconsulta, la letrada Eli Palomares, quien con su venia puedo ceder la palabra para la acreditación respectiva. Que se acredite, por favor, doctora Palomares. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor fiscal, y a todos los presentes a esta sala virtual. Quien les habla, Eli Palomares Torres, con registro del Colegio de Abogados de Lima 93673, en calidad de abogada de interconsulta de la defensa del señor Juan Carlos Moricelis. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por la defensa pública. Gracias, doctor. Buenos días con todos los presentes. Abogada Gabriela Cerna Espina, inscrita en el Colegio de Abogados de Apurímac, con registro número 1542. En defensa necesaria de los imputados. Asimismo, señalo como domicilio procesal el ubicado en el Girón Carabaya, número 831 Lima, casilla electrónica número 201029, correo electrónico gcernales@minjus.gov.p y número de celular 912-618706. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctora Cernales, gracias por asistir a la audiencia. Están las defensas de los señores Flores y Moricelis. Queda dispensada de continuar en la audiencia. Gracias, doctor. Permiso. Okay. Doctor Malqui tiene el uso de la palabra. Le doy 7 minutos. Bien, muy amable. Ya, perfecto. Sí, ya tiene su micro prendido. Sí. Bien. De conformidad, señor magistrado, al artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal y el artículo 343 del Código Procesal Penal, esta defensa solicita el control de plazos y por tanto se ordene a la Fiscalía de la Nación concluya con la investigación preliminar seguida en la carpeta fiscal 204/2022 en virtud a los siguientes fundamentos. Es el hecho, señor magistrado, que con fecha 17 de abril del año 2022 se emitió pues un reportaje en el programa periodístico Panorama, denominado Colaborador, de una reunión en la casa de un exministro, entre otros. Estos reportajes, señor magistrado, dieron como pie a que se aperture la creación de la carpeta fiscal 64/2022 por el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, registrándose como fecha de ingreso el día 28 de abril del 2022 a horas 10:27 de la mañana. De ello, señor magistrado, se desprende que Fiscalía de la Nación tomó conocimiento de los presuntos hechos delictivos con fecha 28 de abril del año 2022. Luego, señor magistrado, con fecha 29 de abril del año 2022, mediante disposición 1, en la carpeta 64, se dispone calificar la denuncia y solicitar al quinto despacho de la segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios que remitan copia de la documentación que obra una investigación que le denominaban caso Fuente Tarata.
Asimismo, mediante disposición fiscal 5 del 3 de mayo del 22, la Fiscalía de la Nación dispuso desacumular la carpeta fiscal mencionada respecto pues a los hechos que incluyen, entre otros, al ministro de Transporte, congresista Flores Ancachi, Raúl Doroteo Carbajo, entre otros. Mediante disposición 5 del 3 de mayo del año 2022, desacumulan esta investigación. En ese contexto, se incorpora en el extremo desacumulado esta información de la Fiscalía Provincial a la Fiscalía pues especializada de la Corte de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y se incorpora en el extremo desacumulado esta investigación que se tenía de la segunda el quinto despacho de la segunda Fiscalía, se desacumula y se arma, se incluye desacumulado a la carpeta 64-2022. Con fecha 5 de mayo de 2022, en el marco pues de la carpeta fiscal ya 64, inicia, señor magistrado, diligencias preliminares. El 1 de mayo de 2022 inician ya mediante disposición 1 las diligencias preliminares en contra de los congresistas antes mencionados y a quien yo pues represento. Esto ya es con fecha 1 de mayo de 2022. Asimismo, se tiene que con fecha 14 de septiembre de 2022, la Fiscalía de la Nación emite la disposición número 10 de la carpeta fiscal 64, mediante el cual dispone ya de la carpeta 64 de desacumular los hechos denominados hecho 2 y hecho 3 que se venían tramitando en la carpeta fiscal 64-2022, dando lugar a la carpeta fiscal 204-2022. El hecho está referido pues a supuestos hechos de corrupción, entre otros, ¿no? En razón a la desacumulación dispuesta, señor magistrado, mediante la disposición número 10 de fecha 14 de septiembre del año 2022, en el marco ya de la carpeta 204, se amplían las diligencias preliminares. De esta forma, señor magistrado, se advierte que la carpeta fiscal número 204 se deriva de la carpeta fiscal 64 de 2022, siendo que el cargo de ingreso de la primera carpeta mencionada se remite a la fecha 30 de septiembre del año 2022, a horas 11 a.m. Como se ha expuesto, señor magistrado, esto desacumulación de la carpeta 64 a la 2022 a la 204, si bien es cierto, señor magistrado, fue aperturada con fecha 30 de septiembre de 2022 la carpeta 204, y en el cual se habrían ampliado, pues no, se había precisado los 36 meses para el desarrollo de las diligencias preliminares, pero también es cierto, señor magistrado, que esta carpeta 204 ya se venía investigando en la carpeta 64, la cual toma conocimiento el Ministerio Público con mucha anterioridad. Esto es el 28 de abril del año 2022, conforme se desprende la disposición 1 de fecha 29 de abril, habiéndose generado, sin embargo, con fecha posterior, otra carpeta. En ese sentido, trae a colación, señor magistrado, el criterio expuesto ya en el recurso de apelación 333-2023 Suprema, de fecha 17 de septiembre del año 24, donde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República reconoce, en concordancia con la casación 66-2010-1, que el cómputo de plazo desde las diligencias preliminares vale decir que desde que un inicio a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra. Efectivamente, señor magistrado, la Corte Suprema de Justicia reconoció que el plazo de diligencias preliminares se inicia desde que el Ministerio Público toma conocimiento del presunto hecho ilícito y no desde que se emitió la disposición que dio inicio a la investigación preliminar por el plazo, en este caso, de 60 días. Además, señor magistrado, este máximo intérprete del Tribunal de Justicia Nacional, en el caso concreto, se advierte pues que la Fiscalía
tuvo como antecedente en esta carpeta 204 la carpeta 64-2022, la misma porque se deriva de las denuncias periodísticas. Se advierte, señor magistrado, que el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos el 17 de abril del año 2022, razón por la cual el cómputo del plazo de las diligencias preliminares debe de constar desde la fecha mencionada, habiendo transcurrido a la fecha mucho más de 3 años, señor magistrado, conforme a lo que está legalmente establecido para la investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos que se viene atribuyendo a mi patrocinado. Como bien precisa, señor magistrado, el artículo 343 del Código Procesal Penal, y vencidos los plazos previstos en la investigación preparatoria, el fiscal no dé por concluida la investigación. En este caso, la investigación preliminar, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de investigación preparatoria, figura denominada control de plazos, que es lo que estamos requiriendo, señor magistrado. Por efecto, señor magistrado, solicitamos su despacho declare fundado nuestro requerimiento de control de plazos. Muchas gracias. Gracias, doctor. La defensa del señor Mori tiene el uso de la palabra también por 7 minutos. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, esta defensa, líneas más, líneas menos, va a sustentar algunas cuestiones muy parecidas a las que me ha precedido mi colega. Sin embargo, quiere hacer notar estrictamente el petitorio planteado por esta defensa. Esta defensa está pidiendo a su judicatura pueda advertir, en principio, el vencimiento del plazo razonable estipulado por la ley, pero que además vuestra judicatura, a fin de garantizar el derecho al plazo razonable, disponga un plazo a través de su resolución en el que el Ministerio Público emite el pronunciamiento respectivo que corresponde. Entonces, las razones vamos a esgrimirlas a continuación, señor juez. En principio, es verdad que el Ministerio Público y la Corte Suprema en su momento ya ha reseñado que el cómputo del plazo o el inicio del cómputo del plazo de la investigación preliminar data desde el momento en el que el Ministerio Público tiene conocimiento. En el presente caso, se estima que el Ministerio Público tiene conocimiento, por lo menos de manera formal, a partir del 29 de abril del año 2022, a partir de un informe complementario, el 2-2022. Eso lo ha reconocido el propio Ministerio Público y así está en esta disposición. Tanto es así, señor juez, que en efecto, cuando se emite esta disposición número 4, con fecha 5 de mayo del 2022, se establece un conjunto de hechos respecto al congresista Juan Carlos Morisegues. En efecto, esta investigación posteriormente se distribuye en hechos y estos hechos, a su vez, generan la carpeta fiscal 204-2022, que es la que en este momento se está sometiendo a control de plazo. Pero en la disposición en la que se inicia, se establece expresamente que bajo la hipótesis fiscal, el plazo iniciaba la fecha del 5 de mayo del 22. Así lo reconocen ellos. Finalmente, días más, días menos, en cualquiera de los casos, el 29 de abril o el 5 de mayo, a la fecha han transcurrido ampliamente los 36 meses que la ley prevé. El Código Procesal Penal y la jurisprudencia nacional nos dice que la afectación al plazo razonable se evidencia a partir de dos supuestos, la doctrina del no plazo o la doctrina del plazo. La doctrina del no plazo son para aquellos casos donde se establece o se postula la irrazonabilidad de un plazo, que no es el caso. La doctrina del plazo, que es en el presente caso, señor juez, establece que se afecta el derecho al plazo razonable cuando se supera el plazo legal planteado. En el presente caso es evidente, es manifiesto, y el propio Ministerio Público a esta defensa, en un informe oral que ha solicitado, lo ha reconocido de que el plazo ha vencido. Entonces, señor juez, en principio solicitamos, bajo estos fundamentos, se declare fundado el control de plazo. Sin embargo, también es verdad, y esa es la segunda parte de nuestra pretensión, que el ordenamiento procesal no prevé un plazo establecido expresamente para el supuesto del control de plazo de las diligencias preliminares. Sin embargo, es importante que desde la judicatura, frente a un supuesto de vacío legal, este tenga que ser complementado a partir de lo que prevé la ley. Y claro, para la figura del control de plazo frente a los supuestos de la investigación preparatoria, el ordenamiento jurídico prevé otorgar un plazo cuando se genera una afectación al derecho al plazo razonable. Por esta razón, esta defensa postula que, una vez declarado fundado el control de plazo, corresponde a la judicatura otorgarle el plazo legal de 30 días a efectos de que el Ministerio Público
emitan la disposición que corresponda en el presente caso. Por estas razones, señor juez, solicitamos se declare fundado el control de plazo incoado en su oportunidad. Gracias, doctor. Doctor Mendoza tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Señor juez supremo, el análisis del pedido de las defensas estriba en que su despacho pueda determinar si el Ministerio Público a la fecha viene vulnerando el plazo razonable en la presente investigación, que por cierto se trata de una vinculada a una presunta organización criminal, de la cual serían parte 28 personas. El expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, 24 congresistas de la República, entre ellos el grupo denominado Los Niños, y 3 ministros de Estado, ministro de la Producción, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y ministro de Transportes y Comunicaciones, a quienes se les atribuye no solamente un tema de organización criminal, sino también tráfico de influencia, colusión, negociación incompatible. Es un grupo importante de personas. Además está decirle, señor juez supremo, que la defensa acierta cuando dice que el caso inicia en mayo del 2022. Lo que no les dice es que en ese tiempo se han emitido hasta 23 disposiciones fiscales, algunas de desacumulación, de ampliación de cargos, otras precisiones, así como pedidos de aclaración e inclusive de nulidad. Valga recordar, señor juez, que este caso inició con hechos vinculados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para luego transitar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también a las oficinas públicas descentralizadas o las denominadas OPDs, también a la Superintendencia Nacional de Migraciones, también vinculado a los hechos a la Policía Nacional del Perú y a la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU. Es decir, no solamente tenemos un gran número de investigados, sino también diversas instituciones que están vinculadas a los hechos que son materia de investigación. Así que todo esto ha importado la puesta en marcha de actos urgentes, inaplazables, para determinar si los hechos han tenido o no lugar y asegurar también los elementos materiales de su comisión, tal como ha previsto el artículo 330 del Código Procesal Penal. Señor juez supremo, lo que tendría que acreditar cada una de las defensas que acude, más allá de sostener el transcurso del tiempo, es si el actuar fiscal en la actualidad afecta sus derechos, lo cual no hemos escuchado. Si algo debo destacar, señor juez, en esta carpeta fiscal es la proactividad con la que ha actuado el Ministerio Público, pero además, y debo dar cuenta de algo que es relevante también en este tipo de controles. El Ministerio Público requirió el levantamiento del secreto bancario en este caso. El requerimiento fue de fecha 23 de enero del presente año. Se requirió a 15 personas, entre ellos José Pedro Castillo Terrones, Jorge Luis Prado Palomino, Juan Carlos Moricelis, que por cierto nos desistimos porque aceptó voluntariamente el pedido del Ministerio Público, Silvia María Montesa Facho, Wilson Soto Palacios, José Alberto Arriola Tueros, Pedro Erwin Martínez Talavera, Luis Ángel Aragón Carreño, entre otras personas. Esta medida fue concedida por su despacho el 24 de abril de este año y se encuentra actualmente, como lo sabe y les consta a las defensas, en ejecución. Entonces, el Ministerio Público no está realizando mayor actividad probatoria, sino recabar esta información que es por mandato judicial y que tiene que ver con información relevante para la investigación y que entendemos también interesa a la defensa. En ese sentido, consideramos que su despacho deberá valorar este aspecto para efectos de decidir si es que es posible en estas circunstancias donde nos encontramos en ejecución de una medida de levantamiento del secreto bancario con información que continúa llegando, declarar la conclusión de la investigación. Hemos escuchado a la defensa de Moricelis manifestar y pedirle a usted que fije un plazo razonable con relación al momento en que el Ministerio Público debe emitir un pronunciamiento. Y en efecto debería ser razonable, pero debería tener también en cuenta los factores que estamos explicando, la cantidad de investigados, la cantidad de hechos, la cantidad de instituciones que están siendo vinculadas a los mismos. Pero ello en la medida
en que su despacho declare la conclusión de la investigación, pero, como les decía antes, teniendo en cuenta que está pendiente de ejecución o está en ejecución el levantamiento del secreto bancario. Para eso, nosotros necesitamos un plazo, señor juez. Como ya su despacho lo ha hecho en otras carpetas fiscales también, para efectos de concluir con la ejecución de esta medida y poder emitir un pronunciamiento. Porque entendemos, como les decía, en el caso, por ejemplo, de Moris Ellis, que accedió voluntariamente a este pedido al levantamiento del secreto bancario, a que toda aquella información puede incorporarse también en la carpeta. Y también en el caso de, bueno, eso es extensivo también para el caso de la defensa de Flores Ancachi. Señor juez, teniendo en cuenta estos factores, consideramos nosotros que es prematura en estas circunstancias declarar la conclusión de la investigación y que por ello debe declararse infundado el pedido de las defensas, sin perjuicio de que su despacho pueda concedernos un plazo para poder concluir con la ejecución de esta medida como lo ha hecho en otras carpetas fiscales. Es todo, señor juez. Gracias, doctor. Doctor Malqui tiene 5 minutos para su réplica. Bien, muchísimas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, debemos partir recurriendo pues al inciso 2, al artículo 2, inciso 2 de la Constitución, la que reconoce que toda persona tiene derecho a igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivos de raza, sexo, origen, religión, condición económica, social o etcétera. Señor magistrado, porque el señor refiere que está investigado también en la carpeta un expresidente de la República o un exministro, por eso deben ser tratados de manera distinta. Yo no soy abogado de ellos ni pido la conclusión extrema de ellos, señor magistrado, pero eso es lo que trata de denotar el representante del Ministerio Público. La ley es clara, señor magistrado, y no se puede dar de manera antojadiza de distinta forma. Los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema ya han establecido que se está hablando de un máximo de 36 meses. No hay más. O sea, no queda a la libre disponibilidad del juez de garantías. El juez de garantías lo que tiene que visualizar en ese extremo, señor magistrado, es que ya se cumplió o no el plazo establecido por norma. El propio representante del Ministerio Público ha indicado que efectivamente en el mes de mayo del año 2022 se dio inicio a esta diligencia preliminar en contra de mi patrocinado. Yo no hablo por los demás, señor magistrado. Esto ya culminó hace más de un mes, señor magistrado. Hasta la fecha, el Ministerio Público, a pesar de que esta defensa le ha requerido que culmine, no lo ha hecho. Bueno, si tiene pues trabajo pendiente con otras personas, que continúe con ellos. Cada uno hace su defensa como mejor estima, señor magistrado. Esta defensa, en base al artículo 2, inciso 2 de la Constitución, solicita que tal como se ha otorgado en casi todos los pedidos que se han realizado de control de plazos, cuando se han vencido los 36 meses, en este estadio se debe dar tal cual indica la norma, señor juez de garantías. Solamente ello, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Zúñiga tiene el uso de la palabra para su réplica. Sí, señor juez. Algunas cuestiones importantes que me parece se pretende distorsionar en el debate. Esta defensa empezó explicando, señor juez, que dentro del marco del plazo, la doctrina constitucional ha establecido dos supuestos: la doctrina de lo que se conoce como doctrina del plazo y la doctrina del no plazo. La doctrina del no plazo, que sigue la corriente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que establece un modelo para poder controlar la afectación al plazo razonable, exige, en efecto, un control de la actuación de las partes procesales y a partir del control de las actuaciones procesales más la complejidad del caso, justifica determinar si el plazo es razonable o no. Sin embargo, señor juez, en este caso, el control de plazo planteado no es bajo esa doctrina. El control de plazo planteado es bajo la doctrina del plazo, que es aquel que se entiende como plazo legal. Esto es el vencimiento de ley. El legislador ha dicho que el plazo razonable para una investigación preliminar en casos de crimen organizado es 36 meses. Y lo que esta defensa sostiene es que ese plazo legal está vencido. Esta defensa consideró en su momento que el plazo de 36 meses para esta investigación sí era irracional, pero no planteaba ningún control de plazo, justamente porque no queríamos entorpecer, ni mucho menos dilatar, o que esto se utilice como un argumento de defensa. Entonces,
esta postulación de este control de plazo debe ser entendido bajo la doctrina del plazo legal, esto es que corresponde la verificación del plazo. Por lo que apartarse de eso, señor juez, creo yo más bien iría contra el propio texto expreso de lo que la ley prevé. Eso en primer lugar, señor juez. En segundo lugar, señor juez, es de advertir que, en efecto, este es un caso que reviste de complejidad y eso no está en discusión. Por esa razón ha sido calificado bajo un caso de crimen organizado, por esa razón tiene asignado un plazo de 36 meses. Además, señor juez, es de advertir que nos encontramos en la etapa de diligencias preliminares. Esto es lo que pretende el Ministerio Público indagar, y lo que finalmente debería haber hallado en 36 meses, es si existe o no sospecha reveladora para poder formalizar una posible investigación en contra, no de todos los investigados, sino de mi patrocinada en el caso concreto, porque es esta defensa, y el colega que me ha antecedido, quienes estamos denunciando la afectación al plazo razonable. Entonces, en el caso concreto de Moricelis, del congresista Moricelis, como bien lo recibió el Ministerio Público, esta defensa ha colaborado en todas las diligencias a las cuales ha sido convocado. Tanto así que, incluso, como lo ha reconocido el Ministerio Público, se desistió del pedido del congresista Moricelis, no porque en audiencia nos allanamos, señor juez, sino porque antes de la audiencia, ni bien tomamos conocimiento del requerimiento del Ministerio Público, el congresista Moricelis autorizó, con documento certificado por notario público, el levantamiento de los secretos de las comunicaciones justamente con el ánimo de coadyuvar a la investigación. Entonces, en ese sentido, señor juez, tendría que entrar a debate, si queremos hablar de si es que el plazo resulta razonable o no, de la naturaleza propia de las diligencias preliminares. Y las diligencias preliminares son para actos urgentes inaplazables. ¿Qué se investiga aquí, señor juez? Una presunta organización criminal, ¿pero para qué? Para contratar personas. ¿Eso tiene algún tipo de relación con el secreto bancario, con el secreto de las comunicaciones? Por lo menos con el bancario no le veo ninguna incidencia. El supuestamente favorecimiento a través de votos. Esa información es pública, señor juez, y la votación de todos los señores congresistas ahora en el Congreso. Entonces, lo que tiene que identificarse aquí, señor juez, es primero que se ha vencido el plazo razonable. Si el Ministerio Público, en el marco del tiempo, ha hallado o no la evidencia suficiente para pasar a la siguiente etapa, eso es un análisis individual que corresponde a cada procesado bajo los estándares que ha recogido la sentencia plenaria casatoria 1/2017 respecto a lo que es sospecha reveladora. En ese sentido, señor juez, solicitamos a la Judicatura se declare fundado el control de plazo incoado por el señor congresista Moricelis y se disponga el plazo de 30 días para que el Ministerio Público pueda emitir la disposición que corresponde. Gracias, doctor. Doctor Mendoza, tiene uso de la palabra. Sí, doctor. Lo que se debe entender y comprender es que, como le decía al inicio de mi locución, son 28 las personas investigadas. No son solamente Flores Ancachi y Moricelis, sino son 28 las personas y varias de ellas relacionadas entre sí por un presunto acuerdo común de la conformación de una presunta organización criminal. Entonces, no se puede a estas instancias decir que antes nosotros suponíamos que el plazo era excesivo y no haberlo dicho antes porque se pretende asegurar que con ellos de pronto se enturbiaba la investigación, pero ello no es correcto. El Ministerio Público, reitero, señor juez, ha sido proactivo en esta investigación. Tanto así que frente a información última que llegó en enero o en diciembre del año pasado, se requirió a su despacho el levantamiento del secreto bancario con un propósito determinado. No porque nada tenga que ver con el hecho, porque de lo contrario, pues su judicatura no hubiera aceptado emitir una decisión de este tipo. Y reitero, este pedido se encuentra en ejecución, está pendiente de ejecución ahora. Entonces, y eso les consta a las defensas, le consta al propio investigado Moricelis y también a su defensa. Entonces, el plazo que estiman como legal sin afectación debería considerarse como razonable más bien, porque por el contrario lo que está haciendo el Ministerio Público es actuar con diligencia con el propósito de obtener precisamente la información urgente e inaplazable que requiere para poder emitir un pronunciamiento. Solo eso, señor juez. Gracias, doctor. Habiendo escuchado la solicitud de las defensas de los señores Flores Ancachi y Moricelis, quienes solicitan se declare fundado su pedido de control de plazo. En el caso de la defensa del señor Moricelis, además, se establezca un plazo para que la Fiscalía emita su disposición y los argumentos de la Fiscalía, que solicita que se declare infundado, toda vez que existen diligencias
Estas diligencias ya fueron concedidas, están en ejecución, ¿verdad? Así es, señor juez. Ok, Así y se conceda un plazo para las diligencias que se encuentran en ejecución. Se va a evaluar ello y se emitirá la resolución correspondiente y se notificará a las casillas electrónicas. Siendo las 12:59, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día, señor juez. Muy buenos días con todos. Buenos días con todos. Buenas tardes.